Los invito a abrir sus Biblias y tenerlas preparadas. Vamos a ver en el día de hoy la quinta parte de El Reino de Dios y la Teología Bíblica, parte número 5. Y en el día de hoy vamos a ver el Rey del Reino. Bueno, a modo de repaso, como estábamos viendo todos estos domingos, acuérdense que estuvimos viendo cómo Adán tenía que reinar y gobernar la tierra y expandir, y vemos que falló y vimos la caída del reino. De ahí en adelante vimos una consecuencia, como se fue mostrando el Señor y se fue revelando. Vimos el pacto mosaico, después vimos con Abraham, con Noé. Y en el día de hoy tenemos que ver ahora el pacto davídico, aunque estamos hablando un poco de la teología pactual, pero la teología bíblica también, de este reino de Dios, cómo va progresando hasta llegar hasta la consumación cuando viene Cristo. Quiero que se acuerden algo antes de empezar esto. Acuérdense cuando en Génesis 49, versículo 10, cuando Jacob estaba dando, si no hiciera Jacob, estaba dando esa bendición, y esto es importante para que puedan entender cuando está hablando de la teología bíblica cómo todo está unido. En Génesis 49:10 dice así: no será quitado, escuche, el cetro. El cetro no será quitado, dice, de ahí, o sea, ¿de quién? De un momento, de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Yo acá, bueno, a ver si se entendió. El cetro, no se quitará el cetro, le dice. Y esta promesa, esta bendición era para Judá. Y el cetro estaba buscando la palabra y sería como una barra de metal que llevaban los reyes o los emperadores. Eso era un símbolo de poder y dignidad. Esa palabra, esa bendición, cuando está Jacob soltando esa bendición, esto es importante, eran 12, acuérdense que eran los 12 hijos de él, que de esos 12 iba a venir la tribu. Pero esta bendición, esto es importante. ¿Para qué? Era para Judá, que después sería la tribu de Judá. Y en otra parte, en Génesis 49, versículo 27, dice así, esto es importante: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Dirá usted, ¿para qué están nombrando esto? Bueno, porque de estas dos, vamos a decir, de estos dos hijos de él, iban a venir unas tribus. Y esto es importante, porque la promesa era para Judá, no era para Benjamín. ¿Y qué tiene que ver? Sigo sin entender, mire usted. Claro, es que la promesa de Judá, que era para Jacob, estaba bendiciendo hacia antes de morir, y la promesa es para uno de Judá. Es de donde iba a venir, ¿quién? David. ¿Y de David quién iba a venir? Cristo. Y no era Benjamín, lobo rapaz. ¿Quién iba a venir de Benjamín? Saúl, el rey que no iba a hacer las cosas que entonces es importante, como Dios, antes que, cuando ni siquiera eran un pueblo, una nación, nada, ya Dios estaba diciendo lo que iba a suceder. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante, porque acuérdense, Dios le prometió a Abraham, si se acuerda todo lo que estuvimos viendo, que de él saldrían reyes. Y esto es importante. Llegamos a la parte esta ya del reino, o el estado cuando ellos estaban como nación o monarquía, y en esa época Dios estaba gobernando, la teocracia de Dios gobernaba a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que ninguno de ellos como pueblo había podido cumplir. ¿Acaso eso vino a las maldiciones? Porque ellos no cumplieron. No sé si se acuerda todo lo que estuvimos viendo nosotros. Ahora llega un momento donde es crucial para poder entender esto, como estuvimos viendo la teología del pacto, creo que el año pasado, si no me equivoco. En 1 Samuel capítulo 8, acuérdense, Israel pide un rey. Dice, aconteciendo que habiendo Samuel era el profeta, acuérdense, ¿se acuerdan del hijo de Ana que no podía tener? Bueno, él fue el profeta después. Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces, fíjese, Samuel, aunque no está acá, me gustaría hablar un poquitito sobre esto. Samuel era un profeta de Dios, pero los hijos de él no eran, se habían desviado.
Eso no significa que un hijo de pastor, un hijo de un cristiano, puede llegar a ser. ¿Y qué pasó? Bueno, se habían desviado. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Escuche, como tienen las demás naciones, que haremos un rey mundano como los demás, parafraseándolo. No estaba mal pedir un rey, porque Dios le dijo que va a venir un rey. El problema es que ellos querían como los demás. ¿Qué tenían ellos? Bueno, ellos lo que tenían, querían poder terrenal, querían prestigio y gloria, poder en la batalla, avanzar y prosperar. Eso es lo malo cuando ustedes ven algún cristiano o algún pastor que le va bien en otro ministerio y dice, queremos ser como ellos, vamos a hacer pragmatismo, no es así. Queremos ser como, no es así. Y lo malo no fue pedir un rey, porque se había anticipado que iba a venir reyes. El problema es que querían como las demás naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y eso es lo que pasó. El pueblo no quería a Dios, como cuando el Señor Jesucristo vino, vamos a ver más adelante, el otro domingo, vamos a ver cuando dijeron, no queremos que este reine con nosotros, cuando el Señor sobre nosotros, cuando el Señor dijo, el reino de Dios ha llegado, y dijo, no queremos que este reine. Y así es también, vemos siempre, el pueblo de Dios no quería que Dios estuviera reinando, siempre, y entonces el Señor dijo, no te preocupes, Samuel, de alguna forma parafraseando, dijo, no te han desechado a ti, sino a mí. Y lo mismo sucede cuando yo predico o otro predica y le llevo el evangelio a las personas. ¿Usted cree que me desecha a mí el mensaje? No me están desechando a mí cuando le predico el mensaje del reino, que el reino ha llegado, que se arrepientan de su pecado, que se postren a Él, y no quieren. ¿A quién están desechando? Bueno, al Señor, que envía un enviado a predicarle, o una enviada a predicarle. Es al Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Le dijo, te han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas estas obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo con minúscula a dioses ajenos. Así que hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, es largo, yo le invito a leer 1 Samuel capítulo 8 y se van a dar cuenta que Samuel le dice que el rey, yo lo voy a parafrasear por arriba del versículo 11, pero dice que el rey que reinará sobre ellos tomará vuestros hijos, los pondrá sobre carro, sobre la gente a caballo, nombrará para ellos jefes, miles de jefes, y hará, bueno, un montón de cosas que le dice Samuel, bueno, se van a arrepentir después que le diga todas estas cosas malas, que va a pasar. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras, amasadoras, y tomará lo mejor de sus tierras, y bueno, le diezmará, le sacará todas las cosas, y le dijo un montón de cosas, hasta los siervos le sacará a los asnos. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, ios cada uno a vuestra ciudad. Y en el capítulo 9 ustedes saben lo que acontece. Saúl es elegido como rey. Creo que está de más decirlo, creo que ustedes saben la vida y cómo es él. Eligieron un hombre grande por lo que era, y bueno, el hombre eligió según la carne. Pero Samuel les advirtió y ellos desecharon el mensaje de Samuel, pero no solamente de Samuel, aquel que desecha el mensaje que viene, vamos a decir, un pregonero, diciéndole, está desechando a Dios.
Entonces vamos a ver que después el Señor lo juzga de alguna forma. ¿Sabe cómo juzga a Dios? Bueno, entregándole a sus deseos de sus corazones. Cuando la persona dice, no quiero que el Señor gobierne, entonces el Señor, ¿qué hace? No quiere, bueno, te entrega a una persona o algo para que esa persona te gobierne, para que vea cómo va a ser tu vida, porque no quisiste que que yo gobierne sobre ti, dice. Y bueno, y él los entregó a esas personas, a este rey, ¿no? Que era un rey, vamos a decir, aunque Dios había prometido un rey, pero no era de la tribu de Judá, no de Benjamín. Y eso es lo malo de desconocer las escrituras, ¿eh? Y eso es lo que pasó, desecharon, vamos a decir. Y vamos a decir, vamos a ver después que el mandato, o sea, el mandato que Dios hace va a tratar diferente como vamos a decir, como en los otros pactos. En los otros las personas tenían que obedecer. Acá el mandato iba a recaer sobre el cabeza federal del reino, que iba a ser ¿quién? El rey. El rey iba a ser el jefe federal. En este pacto vamos a decir que sería el jefe federal, el representante legal. Ahora después le voy a explicar mejor. Pero para que puedan entender así, no da en una hora poder explicar todo esto. Te puedo asegurar, hay libros muy amplios sobre esto. Pero en sencillas palabras sería así. Dios iba a tratar en este nuevo pacto solamente con uno. ¿Quién era? No con el pueblo. Si el pueblo desobedecía, ¿se acuerdan? Iban todos. Acá va a tratar con el rey nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si el rey obedecía, prosperidad ¿para qué? Es como el presidente acá de la nación. Si hace las cosas bien, ¿quiénes, vamos a decir, son los beneficiarios? Bueno, el pueblo. No quiero hablar de política, pero más o menos pueden entender, ¿sí? Bueno, lo que sucede así, si un cabeza de hogar, vamos a decir el marido, gobierna bien el hogar, hay bendiciones espirituales y todas las cosas. Ahora si él hace cualquier cosa, se preocupa por las cosas del mundo, y bueno, ¿qué va a pasar? Hay un decamiento espiritual y otras cosas, ¿sí? Bueno, lo mismo, el rey tenía que gobernar bien y para eso tenía que tener una copia de la ley. Esto es más amplio, aunque acá no me da tiempo de hablar, pero en sí las bendiciones y las maldiciones nacionales iban a estar, vamos a decir, centradas en una sola persona, que era el rey. Y esto es importante que lo entendamos desde ya, para que podamos entender todo esto que pasó después con el reinado. Sabemos que Saúl, por supuesto, desobedeció. ¿Se acuerdan en 1 Samuel, cuando él dice, no, Dios le dice, y parece duro lo que voy a decir, pero Dios le dice que mate a todos? Mujeres, hijos, ganado, todo, no quede nada. Y se acuerda que dice, me dejaron mejor. Y viene Samuel, y dice, ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan? Hasta Cristo él hacer como el sacerdocio y quiso, bueno, el asunto es que él no obedeció a Dios. Entonces es importante que podamos entender eso. Ahora, escuchen, tenemos que hablar de la otra contraparte que es Satanás. Acuérdense, siempre está ahí el reino de las tinieblas. Satanás estaba siempre ahí, siempre venía ahí. Y él sabía, ¿qué sabía? Antes dice, bueno, antes tenía que pervertir al pueblo. ¿Te acuerdas del domingo pasado? Vamos a hacer que tengan relaciones con las otras personas. Así el pueblo peca y Dios lo va a castigar. Así vamos a hacer. Ahora cambia. Ahora él mira y ve que el trato de Dios con quién. Con una persona, con el rey. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, cambia la estrategia de Satanás. Dice, lo que tengo que hacer es pervertir solamente a uno ahora. Muy fácil. Antes eran todos, ahora tengo uno. Si yo puedo pervertir la integridad de una persona, que es el rey, es el, vamos a decir, el cabeza que está representando, si yo puedo pervertir el cabeza, de ahí en adelante todos caen, porque él está representando ahí. ¿Se da cuenta por qué le digo a los hombres, la cabeza, usted va a rendir cuenta? Porque las mujeres, los hijos también, por supuesto, cada uno, pero él está puesto a cargo. Y este rey, vamos a decir, aunque prefiguraba, era un tipo de lo que iba a ser Cristo, que el verdadero rey, por supuesto ninguno de estos sabemos que iba a ser, pero Satanás, ¿qué hizo? Bueno, fue a tentar, y por supuesto sabemos la vida de Saúl, ¿no? Lo que pasó. Entonces, Dios iba a hacer un pacto ¿con quién? ¿Ustedes se acuerdan? Con David que iba a venir de la tribu de Judá, la promesa que estábamos viendo. Entonces Dios iba a establecer, esto es a grandes rasgos que estoy diciendo, discúlpenme porque no se puede explicar bien a profundidad, pero Dios iba a establecer este trono, esa promesa que él había dado ¿con quién? Con David, que ustedes conocen un poco de eso. Entonces iba a restablecer con David
iba a volver a restablecer o iban a hacer esa promesa que se le había hecho a Abraham, que iba a venir un rey ahí. Ahora acuérdense, este pacto era, podríamos decir, parecido al pacto de Abraham, dicotómico. Dios ya había prometido establecer el reino con los hijos de David, porque con David le querían hacer una casa. Ya saben, no me da tiempo de ir a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 10 al versículo 17, pero el rey hacía lo bueno, ¿se acuerdan o no? Si no se acuerdan, mejor lo voy a decir. Pero a veces yo pienso que ustedes ya lo saben, estas cosas las he explicado tantas veces que uno dice, bueno, creo que ya la tienen que saber. 2 de Samuel capítulo 7, versículo en adelante, el pacto de Dios con David, así aparece en esta Biblia, ¿no? Pero dice así: además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso, le está hablando David, de todos tus enemigos, y asimismo el Señor te hará saber que te hará casa, porque él le quería hacer casa, pero el Señor dice, no, yo te voy a hacer casa, no vos. Entonces, no él que iba a hacerle, ¿sí? Casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, cuando se muera, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David tenía esa promesa. Sabía que él no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él había pecado como la mayoría de nosotros. Él había cometido muchos pecados. Y a causa de él, uno de los ejemplos, aparte vamos a decir de todo lo que dirá, sí, adulteró, mandó matar el hombre hizo mucho, pero estamos hablando de la posición de rey. Cuando él, si gobernaba mal y hacía cosas mal, ¿quién era pagaba las consecuencias? Si un hombre hace una cosa mal, ¿quién sufre la consecuencia? Las mujeres, los hijos, las hijas, ¿no? Por haber hecho mal las cosas. Bueno, cuando él hizo mal eso, el censo, yo no me acuerdo cuántas personas mueren, muchísimas, miles de personas. Bueno, ahí tiene un poco la idea de lo que sucede de gobernar mal el rey. Dios dice, gobernando, elige, le dio 3 cosas, unas plagas y la muerte. Bueno, el asunto es que mueren muchas personas. ¿Pero por qué era eso? Por haber reinado mal, haber jugado, no llevar bien. Entonces la consecuencia cayó sobre el pueblo, ¿sí? Eso es. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 10 al 14, lo mismo. Habla algo parecido, que edificará casa y estableceré. Bueno, la idea que quiero que entiendan acá, que en este pacto hay condiciones. No es como, vamos a decir, hay otros reformados, que esto es una promesa de gracia. Vamos a decir, aunque estaba la gracia, acá en este pacto había gracia, pero también había una condición, ¿no? Como dicen otros reformados, o directamente los presbiterianos, dice que ya estaba el pacto de gracia establecido. No es, porque acá una vez más vemos que hay condiciones. Y si hubiera sido el pacto de gracia, como dicen muchos, y no estoy diciendo ofendiéndolo ni nada a los hermanos, estoy diciendo de verdad que no es el pacto de gracia. Esto tiene condiciones, pacto de gracia viene con Cristo nada más. Acá vemos la gracia, hay gracia, pero también tenían que obedecer. ¿Cómo es? Fíjese que David desobedeció y castigó. Eso no es gracia. No hay gracia ahí. O sea, está la gracia, las promesas de la gracia, pero ¿por qué castigaba? Porque no estaban quebrantando un pacto de obediencia. Todo esto estaba, ¿por qué? Porque esto estaban anticipando el pacto que iba a venir, que era Cristo nada más. Entonces, esto es importante que podamos entender. David lo entendió, él sí lo entendió, que sus hijos, vamos a decir, debían obedecer. Muchos dicen, no, este es el pacto de gracia. No, porque hasta el mismo David sabía que había que obedecer. ¿Sabe por qué? Porque él, cuando le sucede Salomón, si después me da tiempo le voy a decir los textos, en la prédica que di hace mucho, creo que
que hablaba del reino davídico el año pasado, la teología pactual, hablé un poco de eso en profundidad. Acá, como estoy dando teología bíblica, no me puedo centrar solamente en David, tengo que mostrar la sucesión de los reinos, pero David lo entendió. ¿Sabe por qué? Porque le dijo a Salomón, debes andar en estos caminos, obedecer en la ley. Dios, ¿qué le dijo? Le pasó esa sucesión. David entendía que ellos debían guardar la ley de Dios. Ahora, ¿por qué trataba así con esto? Porque el pueblo había fallado, ¿sí? Y tenía una condición que el rey debía guardar la ley. Era, podríamos decir, condicional. El heredero de David estaba obligado a cumplir la ley, o los términos del pacto, podríamos decir, para que vengan las bendiciones esas. Y David entendió eso, vamos a decir, y de esa forma ellos serían prosperados. Tengo muchas cosas para, vamos a decir, para hablar sobre esto, pero no me da el tiempo, porque trato de hablar a grandes rasgos por el tiempo que se me va corriendo. Ahora saben entonces que David fracasa en eso, y David no iba a ser, Dios promete que un hijo de él iba a ser. Bueno, después de David, o sea, acuérdense, él peca, ¿se acuerda de todo lo que hizo? Y bueno, Dios le dijo que iba a venir la espada sobre él, que no se iba a apartar de él. Bueno, después de eso aparece un hijo de David, antes de Salomón aparece Absalón. Y acuérdense que Absalón lidera una rebelión contra el mismo David, aquellos que están, lo que escuchan, porque yo veo, como a veces miro, son muy pocos los que escuchan cuando yo subo los salmos ahí. Aunque trato de hacerlo cristocéntrico, a veces miro y aparece uno. No sé quién es ese uno que lo mira, pero ese uno o dos que vi que escucha, van a entender lo que le digo. Fíjese, a veces he hablado que siempre David es perseguido y está sufriendo. En una de esas hablé de eso. Bueno, Absalón, en una de esas, cuando hablaba de los salmos, es uno de los que persigue a su propio padre. No sé si acuerdan, no da tiempo de hablar de esto. Pero él lidera, vamos a decir, una rebelión contra. Fíjese, ¿ve? El hijo propio. No es que, porque yo le voy a enseñar. No, por eso es importante enseñar a los hijos, a las hijas de entrada. Y a pesar de eso, lideró una rebelión. El mismo pecado del padre. Después Dios lo hizo público. No me da tiempo de explicar eso. Pero él, contaminó las esposas que tenía David. Y vamos a decir, aunque pasó la prueba y el reino de Dios, vamos a decir, el reino de David seguía vigente, Dios, ¿por qué? Por parte de Dios que había prometido. A grandes rasgos estoy explicando. Después de eso, ¿quién viene? ¿Se acuerdan? Bueno, el más conocido. ¿Quién se llama? Salomón. Viene Salomón al trono de David. ¿Sí? Salomón, acuérdense, era el hombre más sabio que hubo, pero, vamos a decir, tampoco era la simiente prometida que iba a establecer el pacto, vamos a decir, el trono que nunca iba a caer, iba a ser por la eternidad. Ustedes saben lo que hizo Salomón. ¿Qué hizo? Tuvo muchas mujeres y las mujeres no eran paganas, eran paganísimas, no eran mundanas, eran mundananísimas. Cuando vos tenés un yugo desigual, o tanto el marido como la mujer, y más si es el cabeza y no gobierna bien, si la mujer no está parada bien, la va a descarriar de seguro. De seguro, a menos que la mujer se pare y diga, vamos a hacer esto. No, pero yo soy de cabeza. No, tu autoridad termina, ¿sabes cuándo? Cuando vos te dejaste de sujetar al Señor. Ahí terminó la autoridad. Yo te voy a respetar, te voy a seguir, te voy a servir la comida, vas a tener todas tus cosas preparadas, pero el día del Señor es el día del Señor. No, vamos a hacer esto. No, eso Dios no lo manda. Yo soy de cabeza, no. Vos sos mi cabeza en el sentido. Pues yo le digo, cuídense con quién se van a unir. Y más también se puede ser una mujer. Porque una mujer, un hombre se puede casar por la belleza o por lo que sea y lo puede desviar al hombre. Entonces, ¿cuándo son una carne? Bueno, cuando los dos tienen una misma voluntad, una misma mente y quieren servirle al Señor y han entendido todo eso y quieren levantar una futura generación con sus hijos, han entendido que Cristo reina en sus vidas, en sus casas. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero Salomón, ¿qué pasó? Buscó mujeres. Y ellos lo desviaron hacia la diosa de Astoret, la diosa de los Sidonios, y Milcom.
¿Mm? ¿Y qué sucedió? Bueno, ustedes saben, los desviaron y él se cree por lo menos, se cree que él se arrepiente, por una parte que aparece, yo creo, porque no aparece en la Biblia ahí, pero yo creo que por el libro ¿cómo se llama este? De Proverbios, después viene el otro, eh, ¿cómo es? No, Cantares no, sí, Cantares sí, pero hay otro, que dice vanidad de vanidades, Eclesiastés, el predicador, ese es de él. Él dice, busqué esto, busqué aquello, busqué, pero en fin, se ve que parece que él entendió. Por eso le dice al joven, no esperes hasta lo último. Él entendió, él tuvo todas las cosas. Pero parece que, yo creo que él se arrepiente. Pero Dios tampoco destruye el reino. Porque acuérdense, Satanás dice, bueno, pero abierto uno solo y ya está. Pero Dios seguía manteniendo. ¿Sabe por qué seguía manteniendo Dios eso? Y no lo había destruido porque le había dado una promesa. A Abraham le había hecho una promesa, a David, que de ahí iba a venir. Si Dios destruía eso, no iba a venir Cristo. A pesar de eso, escuche, sé que a algunos no les va a gustar, pero los que aman a Israel ahora, Dios los mantuvo ahí hasta cuando vino Cristo. Porque cuando vino Cristo en el año 70, Dios destruye por el general Tito a todo Israel, los que estaban ahí, esto es historia de verdad, y los destruye. Incluso cuando entra el general Tito se estaban comiendo a sus hijos que estaban encerrados ahí. Por eso que los preservó hasta cuando viniera Cristo. Pero de ahí en adelante, de un momento de tomar un poco de agua. Pero ¿se acuerdan qué pasa de ahí? Le dejo para un momentito. ¿Qué pasó de acá en adelante? Perdón. De acá en adelante lo que pasa, hay una división. Es como cuando se rompe así, bueno, Dios divide el reino. El reino del sur y el reino, vamos a decir, del norte. El reino del sur iba a ser llamada, si no me equivoco, la tribu de Judá. El reino del norte iba a mantener el nombre de Israel, de ahí en adelante. Acuérdense, a grandes rasgos. Y de ahí va a venir, bueno, Jeroboam iba a tomar el trono del reino del norte, o sea que sería Israel. Ahora Dios hace un pacto, acuérdense esto a grandes rasgos la teología bíblica, y hace un pacto ¿con quién? Con Jeroboam. Y Dios también le hace la promesa a él, acuérdense, de que si obedecía iba a establecer que este reino eterno, si sus hijos. Ustedes saben que él no obedece, ninguno de ellos no obedece. En sencilla palabra, creo que hubo 2 reyes buenos y 2 medio más o menos. Bueno, después de todo eran malvados, pero malvados, hasta llevando a quemar a sus hijos. Malvados, malvados. Entonces el reino del norte, bueno, estaban casi la mayoría de las tribus, creo que había como 10 tribus, si no me equivoco. Y el reino del sur, bueno, mantenía el nombre, o sea, de la tribu de Judá. Y Jeroboam era un siervo de Salomón, quien heredó el trono del reino, y Dios hizo, vamos a decir, un pacto con el Jeroboam. Vamos a decir, ¿qué hace? No obedece, él llega hasta a hacer becerros de oro, y lo hizo pecar al pueblo contra Dios, o sea, acá hay toda esa dinastía. Fíjate, segunda de Reyes, yo lo anoté, capítulo 17, versículo 13 y 14, dice, el Señor amonestó, dice, a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. No creyeron. ¿Qué consecuencia hubo? Bueno, fueron deportados. Ustedes saben, Dios los entrega. Una vez más, Dios nunca te va a venir a entregar o a llevarte a una... Dios no es malo, Dios te va a enviar a alguien. Te va a decir por medio de la palabra lo que es bueno para tu vida, lo que es agradable y perfecto. Quizá para tu carne no, pero para el Señor trate de buscar. Cuando el Señor manda una vez, manda otra vez, Dios dice, déjalo a Efraín, entrégalo a los ídolos. Entrégalo lo que hay en su corazón que tanto ama,
para que se dé cuenta y después clame. Bueno, en este caso ellos, dice, no se apartaron, dice, creo que en 2 de Reyes 17, 21, dice, no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó de Israel de su vista como había hablado por todos sus siervos los profetas. Y vino el juicio del Señor sobre esos pecados de estos reyes, fueron esclavizados, cayó la maldición de la maldición de, había una bendición para establecerse, pero había que hacer cumplir, y ellos fueron desobedientes de eso, fueron llevados al exilio cautivo por las tribus. Bueno, del otro lado estaba el reino del sur, que era Roboán, esta es la tribu de Judá, y acá iba a venir el Señor Jesucristo, o iba a venir, vamos a decir, la parte donde estaba David, pero de acá, de esta tribu iba a venir Cristo. Entonces, el reino del sur era Roboán. Había sucedido al padre que era quien Salomón, y reinó en Judá. Ahora lo mismo, fue lo mismo que ellos hicieron lo malo, el Señor se airó con ellos, quitó el rostro, bueno, lo mismo, casi todos los reyes lo mismo. Sigue otro rey que era el rey Acaz, también en Judá. Yo estoy mostrando a grandes rasgos los reyes que hubo. El rey de Judá, también otro pecado, vamos a decir, del rey que hizo este rey Acaz. En esa época estaban, vamos a decir, las potencias principales que estaban compitiendo entre ellas, eran los asirios y los egipcios. Ahora acuérdense, estaban peleando a ver quién tomaba la posición. Acuérdense, el otro reino, el reino, vamos a decir, del norte, ya había abandonado a Dios. Acuérdense, había hecho una alianza con Siria. Ahora quedaba este reinado del lado de este rey estaba el rey Acaz. Ahora, ¿qué hace? Fíjese, lo que estuvimos viendo, cuando se había dicho el reino, ellos vamos a decir, es como que, a ver cómo le podía explicar. Vamos a decir acá, en una iglesia que hay 2 pastores, ¿sí? Y uno dice, esto no anda acá, Daniel, ¿sabes qué pasa? No viene, la gente está cansada, Daniel, teología bíblica, lo hace dormir a la gente. Acá hace falta canta y alegre, viene pronto, y danza de felicidad. Falta el gozo acá, pone cosas, payaso. Eso le gusta a la gente, deja de hablar cosas difíciles que la gente lo aburre. ¿Cuándo termina de predicar? Me voy para el centro, que ahí sí. Bueno, algo así pasó. Se fue, se mundanalizó, vamos a decir, estoy dando para que ustedes puedan entender esto. ¿Y qué pasa? Quedó la tribu fiel, que tenía que mantenerse, que de ahí iba a venir. Pero él no fue obediente. ¿Quién era? ¿El rey qué? El rey Acaz. Entonces, esto que se había ido, vamos a decir, con lo de la prosperidad, para que puedan entender ustedes, se unió a Dios y conoce unan a ellos. Él se unió. Pero quedó esta tribu. Le dijo, entonces le dice que Jeroboam quería que esta parte del reino que era Acaz se unieran con ellos para formar todo una unión. Pero ¿qué pasa? Acaz, en vez de hacerle, no solo eso, Dios tuvo otra vez misericordia. ¿Qué hace Dios antes de castigar, disciplinar, entregar? ¿Qué hace? Vienen las sandalias de quién? De un profeta siempre. Viene a decirle, el Señor te dice acá, mira, en la palabra esto, ¿no? Dios no lo entregó así nomás. ¿Vino quién? El profeta Elías, si no me equivoco. Sí, creo que fue Elías el que fue a predicarle. No, Elías fue, no fue Elías. Isaías, si no me equivoco, que fue. Pues yo lo tenía anotado por acá. Pero fue Isaías, si no me equivoco. Sí, Isaías, ¿ves? Que no hiciera esa alianza con Asiria. Y le advirtió que no se uniera, hay que confiar en Dios, no importa si estás solo, yo te voy a proteger por más solo que estés. No, pero me tengo que unir. ¿Vio lo que pasa con muchos reformados hoy? Lo que estoy viendo yo, como no funcionan las iglesias, los pastores fieles que se mantienen, nos vamos a unir con los otros que son más pragmáticos. Eso pasa. Y los verdaderos bautistas particulares que mantenían en alta las confesiones para que no entren todas estas cosas, están sucumbiendo. Eso es lo que está pasando. No estoy diciendo que bautista particular salva. Creemos que nuestras confesiones son mini tratados de teología bíblicas
y doctrinas que nos previenen del error, de la práctica y de otras cosas mundanas que quieren entrar dentro de la iglesia. Y así vino el profeta Isaías advirtiéndole a Israel: no te confíes en tu carne, Dios va a hacer la obra. Si viene, alguien viene, y si no viene, también mantenete, séte fiel, para que puedas escuchar la palabra. Bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, hereda el reino que te tengo preparado para ti. ¿Ves? Porque nosotros no tenemos puesta la mirada acá, tenemos puesta lo que dijo el Señor, pero acá no hizo caso. Y así pasó. Se unió a Efraín, a Siria, y ustedes saben, y ustedes creen que se juntaron, ahora sí, la multitud hace el poder y la fuerza. ¿Ustedes creen que eso vino del brazo del Señor y lo destruyó? Los entregó a todos ellos. Muere Acaz incluso. Después, ¿quién viene? Bueno, otro rey que se llama Manasés. Otro hombre malo también, pero este peor. Segunda de Reyes 21:2. Hizo lo malo, Manasés hace lo malo. Creo que reinó, no sé, entró a los 12, creo que a los 12 años, no me acuerdo bien qué edad, temprano, pero reinó como a los 55 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, en Jeremías 15:4. Y lo llevó ¿qué? A hacer las abominaciones de las naciones que el Señor, ¿se acuerda cuando tomaron la tierra? Miro para allá para ver la hora. Cuando dijo, le voy a dar estas tierras, pero no porque sean justos, porque ellos ya me cansaron con sus pecados. Le voy a dar esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? No se unan con ellos, no vayan con ellos, no hagan estas cosas con ellos. ¿Ustedes creen que le hicieron caso? Le hicieron caso. Se unieron con ellos. Y así pasa en el día de hoy, perdón que sea insistente. Muchos dicen, bueno, no funciona esto, está muy así ortodoxo, muy aburrido. No se trata si es aburrido, no se trata de lo que Dios mandó, al fin y al cabo lo que Dios ha dicho. ¿Y qué sucede? Los llevó a hacer las abominaciones, Jeremías 15:4, dice, y los entregaré por terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés. Dios lo iba a entregar. Manasés, ¿qué hizo? Escuche, preste atención, el pueblo, usted, el vecino es malo, aquel hace cosas. Yo soy un cristiano, escuche, dice la Biblia, en 2 Reyes 21:8, en otras partes en Reyes también 21 del 11 al 15, búsquelo, que no solamente hizo lo malo, él hizo peores cosas maldades que los mundanos. Aunque usted no lo crea. Y por tener más conocimiento, todavía peor todavía. No solo hacer mayores cosas, sino que al tener conocimiento, dice, no te juntes, dice el Señor. Quizás te diga, pero todavía no me ha pasado nada. Es muy posible. Pero yo le voy a decir algo. Cualquiera que dice ser cristiano y Dios le dice, no hagas esto, no te vayas, y voluntariamente, no que pelea contra el pecado y entre el pecado lo lucha y está peleando y en un momento cae y dice, miserable hombre de mí, caí otra vez, Señor. No, pues contento va a pecar. No te juntes, porque te van a desviar. No, que lo quiero ayudar, no vas a poder, no le tires perlas. Vos soltás la palabra y si el Señor le quiere salvar, le va a salvar y te vas. Pero Manasés no hizo caso, se contaminó, se fue metido y no obedecieron la ley de Moisés. Y Dios no estableció el reino. Tenían que obedecer, acuerde. ¿Sabés qué dijo el Señor en una parte? Escuche lo que dijo el Señor, porque dice el Señor, Dios es amor. Escuche la voz del Señor. Y el Señor dice, limpiaré a Jerusalén como a uno que limpia un plato, frotándolo y dándolo vuelta. Así de simple lo voy a hacer. Como pasarle un paño, chao. Así los voy a sacar. Los limpio así. Parece malo Dios, ¿no? ¿No es el Dios de amor que cree usted? No se juega con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no obedecieron voluntariamente, ellos se iban. Y de ahí en adelante, vamos a ver, vino el juicio de Dios sobre todo, vinieron reyes buenos, reyes malos, pero ninguno de ellos, podemos decir, obedeció. ¿Sabe cómo termina Jueces 21-25? Todo su reinado dice así. En
esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Así terminó la historia. No había rey. Cada uno hacía... Dice, a mí me parece bueno esto, sí, ante tus ojos. Ante lo que a vos te parece que es bien. ¿Por qué? Porque la persona decidió que no quiere que Cristo reine en su corazón. Lamentablemente tengo una mala noticia. Usted cree que usted está viviendo su vida, pero no es así. Satanás está sentado y el pecado está sentado en su trono, en lo que usted conoce como el ego o conoce como el yo o centro de voluntad. Y usted cree que está usted viviendo, no es así. ¿Usted es siervo de justicia para Dios o siervo de injusticia para el enemigo? Usted está listado con las armas de Satanás, toda su vida y todo lo que haga trabaja para Satanás, lo que abre, hace y dice, o trabaja para el reino de Cristo. Hay dos reinos nada más, hay dos simientes nada más. No hay acá punto neutro, que me mantengo... yo no puedo servir al Señor con un pie y con otro a Mamón, a la riqueza y otras cosas del mundo, a la feria de la bahía. No hay eso, no, se está engañando. No es así, no hay. Y a causa de eso termina así, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero gracias a Dios que el Señor ha dado su promesa. Y en Isaías capítulo 11, versículo 1, dice así, de un momento que lo voy a buscar. Isaías capítulo 11, versículo 1. El reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, y espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y te hará entender diligente el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con su espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y sigue diciendo así. Y en Jeremías también 23, a ver si me da el tiempo de ir a buscarlo, Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice así, el regreso del remanente. Bueno, esta tribu también Judá fue también de nuevo en exilio, para que me olvidé decirlo, igual que las otras. Jeremías, versículo 23, versículo 6. ¿Se acuerda que fue Jeremías con Daniel y otros van presos también, van en cautiverio? Y Jeremías profetiza eso. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá y Israel. Habitará confiado y este será su nombre, en el cual le llamarán Señor, justicia nuestra. Isaías 9, versículos 6 y 7. Escuche. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿De quién estaba hablando? Exactamente, del que usted piensa, del Señor Jesucristo. Si ustedes van ya al Evangelio, en Lucas,
si no me equivoco, capítulo 1, versículo 31 al 33, dice así. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá está el rey prometido. Aquel que iba a venir y el enemigo no iba a encontrar nada en él. Ninguna tentación. Es el único poderoso de Israel verdadero. Él es el verdadero Israel que iba a venir. Y a pesar de eso, vamos a ver el otro domingo, Israel no quiso que reinara. Como muchas personas en el día de hoy no quieren que el Señor, incluso dentro del pueblo de Dios, dice, no, yo soy cristiano. Pero ustedes ven su vida y no reina el Señor en sus vidas. Solamente son de boca. ¿Sabe qué es un rey? Un rey gobierna todo, su mente y su voluntad. Cristo, usted es el templo. Él está dentro. A usted le gusta la música, los cánticos espirituales, los himnos, salmos, porque le gusta, tiene el espíritu de Él. Como David tocaba. Es así. Entonces, debemos entender, el domingo que viene vamos a ver de este Jesús, ya voy anticipando, el Señor Jesucristo, que está reinando. Vimos que de ahí no hubo ninguno de ellos, pero vamos a ver el domingo que viene que el Señor Jesucristo, aquel que iba a venir, y aquel que se le dio toda la gloria y toda la honra, es aquel que cuando ascendió o cuando nos mandó a predicar, ¿por qué hago lo que hago yo? Y aquellos que tienen un contacto conmigo y tienen intimidad conmigo, dice, ¿qué lo mantiene este hombre? Aunque ve que no prosperan las cosas. Y pareciera como muchos me dijeron, y conocidos, deja, el Señor no está contigo. ¿No ves que no prospera la obra? ¿Qué es lo que me mantiene? Esto. Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo a observar lo que les he mandado. Y aquí estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Todo lo que hemos creído que el Señor se le ha dado la autoridad, nos sujetamos a Él. Toda la autoridad se le ha dado a Él. Y hacemos lo que el Señor nos manda. Es proclamar el Evangelio, no importa, porque vimos que en la antigüedad cada uno hacía lo que quería, vimos que no es así, no importa si es uno, hay que hacer la voluntad, a donde esté, porque el Señor está reinando. Daniel sabía esto en Daniel 7, versículos 13 y 14, acuérdense cuando en una parte del 14 dice así, vi en la visión nocturna de aquí que en la nube del cielo como un hijo del hombre, y vio el anciano de día, fue presentado ante él, y se le dio todo dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, todo dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Muchos, vamos a decir, no creen, vamos a decir que Cristo está reinando ahora. Yo tenía una punta acá, si me dan un segundo lo voy a encontrar, si no tenía que buscar otro. Sí, acá está, en Hechos 2, 29 al 36, lo tenía, porque si no lo tengo que buscar. Acuérdense, el sermón de Pedro, por cuestiones de tiempo me voy a tener que apurar. Algunos dicen, y aunque usted no lo crea, dicen de que sí, el Señor ascendió, está reinando en el cielo, pero todavía no está sentado en el trono de David. Amados, Él es aquel que está sentado en el trono de David. Muchos dicen, no, porque el Señor va a venir, el dispensacionalista, dice, y vaya a reinar a Jerusalén, se van a levantar el templo, y de ahí van a volver a hacer... No, eso es volver a humillar a Cristo de nuevo. Cuando Cristo venga, por segunda vez va a venir para juzgar, ya está reinando Él, este reino que estaban esperando. En Zacarías 14:9 dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. El Señor, ¿quién es el Señor? Apuntando a Cristo. Y escuche lo que dice
el primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Hermanos, puedo decirle con confianza sobre el patriarca David, que ambos murieron y fueron enterrados y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy, siendo por lo tanto un profeta y habiendo jurado que con él podría a uno de sus descendientes en su trono, previó y habló sobre la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, en el sepulcro ahí, ni su muerte vio corrupción. Este Jesús Dios levantó, y eso todos lo sabemos, somos testigos. Por lo tanto, exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, le ha derramado esto que ustedes mismos están viendo y oyendo. Para David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, entre tanto que toda la casa de Israel él mismo dice que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado a sus pies. Creo que nomás Salmo 110. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa esto, de seguro que Dios lo hizo Señor y Cristo a Jesús, a quien crucificaron. Y acuérdense, Dios le había hecho, en el Salmo 2, que algunos malinterpretan, estaba hablando de Cristo. Y el Señor lo había levantado. Y el Señor está reinando. Dice, creo en 1 Corintios, Él está reinando ahora y hasta cuando Él entregue el reino a su Padre. Pero está reinando ahora, y esto es importante, amados, porque entender que el Señor Jesucristo está reinando ahora cambia nuestra cosmovisión de nuestras vidas. Nosotros no podemos dirigirnos ahora como queremos y hacer lo que queremos, porque si no usted se alistaría del lado de esa época de la monarquía de Israel, cuando dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no es así. Nosotros no podemos hacer. Ahora dice que nosotros somos sacerdotes, reyes. ¿Usted va a ser como esos reyes Manasés y eso lo que quiere? Recuerde que sé cómo le fue. No es por obra la salvación, es por gracia. Pero si usted ha sido salvo por gracia, fue trasladado al reino de la luz. Y por consiguiente va a andar por ese camino. No va a ser una carga pesada, que uy, debo hacer esto. No, es un deleite para usted, como decía el Señor. Para Él es algo hermoso. Entonces, esto es un anticipo de lo que vamos a ver el domingo que viene, donde vimos que Israel fracasó y a lo último Isaías pronunció un juicio y termina todo cada uno haciendo lo que quería, pero el Señor promete que iba a venir alguien. Y eso vamos a hablar el domingo que viene. Vamos a hablar un poco de la inauguración del reino, del nuevo pacto. Vamos a orar. Amado Padre, vimos que nadie puede ocupar ese trono, Señor. Si no hubiera venido Cristo, muchos de nosotros estaríamos llorando como Juan en la visión de Apocalipsis. ¿Quién es el digno de que abra el sello? ¿Quién es? Y Juan no encontró y se puso triste. Pero él le mostró que estaba el Señor. Él es el Rey que está reinando. Él es el león de la tribu de Judá. Él no es ya un corderito, sino que es el león de la tribu de Judá. Algún día escucharemos el rugido de la trompeta cuando Él descienda. Y muchos que hoy dicen que forman parte de su reino, en ese día se mostrará quién es, como vamos a ver más adelante en las parábolas, quién era trigo, quién era cizaña, quién era la oveja y quién era cabrito. Señor, ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad, Señor. Guíenos con su Santo Espíritu, Señor. Encamínenos con su palabra, Señor, nuestra mente y nuestra voluntad, Señor. Ayúdenos, Señor, a andar en sus caminos, Señor. Le pido a aquellas personas de verdad que no han entendido, Señor, que usted le ilumine las conciencias, Señor, que traiga a aquellos, Señor, que usted le ha dado a su Hijo, Señor. Se lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, amén. Amén.
Amén.